Angola no es un país de larga tradición futbolística, es más, es uno de los países más pobres del mundo, que desgraciadamente casi todos se ubican en el continente africano. Consiguió la independencia de su metrópoli tras un proceso bélico bastante duro en 1975, su metrópoli Portugal, evidentemente. A ese proceso bélico de independencia de su metrópoli portuguesa le vino otro proceso bélico en forma de guerra civil, la cual acabó en 2002. Culpa de esos procesos bélicos y la inmensa pobreza del país angoleño, la selección nacional de Angola no apareció a nivel absoluto en torneos de selecciones hasta bien entrado el año 80, no hizo su primera aparición grande. Su gran primer éxito llegó en el año 1996 con su primera clasificación para la fase final de la Copa de África, donde cayó en fase de grupos en esa edición. Sin embargo, si hay un logro histórico que haya que referenciar de Angola, fue la clasificación mundialista para el año 2006, para el Mundial de Alemania. Lo diré, no hay nada en la historia futbolística de Angola más exitoso que eso, y hoy venimos a hablar de ello. Esto es Ventana Internacional, empezamos. Lo primero que tengo que decir antes de empezar el vídeo es que por aquí contamos con esta bufanda de Angola, Força Palancas Negras, que bueno, me regaló mi buen amigo Delcio, y para él va dedicado este vídeo de esta Angola del año 2006, que bueno, puede estar muy interesante, y además es una historia de esas que casi poca gente conoce. Alemania 2006 es ese lugar y esa fecha marcada y sobre todo subrayada en oro en la historia futbolística de Angola. Una generación de futbolistas humildes consiguió la primera y única presencia angoleña en la Copa del Mundo. La fase de clasificación para esa Copa del Mundo de 2006 no fue especialmente sencilla. La primera fase suponía una criba de selecciones para luego pasar a una segunda fase ya de grupos. Esta primera fase constó de eliminatorias directas a doble partido, donde Angola quedó emparejada con la selección de Chad. Ninguno de los dos equipos, ni Angola ni Chad, era ni es actualmente uno de los equipos o países más destacados a nivel futbolístico del continente africano. Sin embargo, esa eliminatoria aseguró una emoción impresionante. Chad goleó en la ida disputada en Yamena con un 3-1 que le daba cierta tranquilidad para el partido de vuelta. Sin embargo, Angola remontó en Luanda. Un 2-0 fue suficiente y ajustado resultado para que Angola estuviese presente en la segunda fase, lo cual ya era un éxito en sí mismo. Esta segunda fase se dividió en 5 grupos de 6 selecciones cada uno, donde la primera clasificada obtenía el billete directo para Alemania y las 3 primeras clasificadas obtenían acceso a la Copa de África de ese mismo año, 2006. Angola fue encuadrada en el grupo 4, junto a selecciones como Ruanda, Gabón, Zimbabue y las poderosísimas Argelia y Nigeria. De primeras, una hipotética clasificación para la Copa África de Naciones, a la cual no comparecía Angola desde el año 98, ya era todo un éxito en esa fase clasificatoria para el Mundial 2006, por lo que, bueno, plantearse la clasificación mundialista era prácticamente una quimera. La victoria en el primer partido ante Nigeria por 1-0 marcaría el camino de un equipo que cada gol que marcaba era plenamente efectivo, ya que en los 10 encuentros disputados sacó 21 puntos en 6 partidos ganados y 3 empatados, con 12 goles a favor y 6 en contra. El blindaje de aquella selección dirigida por Luis de Oliveira Gonçalves consiguió un primer puesto histórico, cediendo solo una derrota ante Zimbabue en casa. El doble enfrentamiento ante las dos selecciones más poderosas del grupo, Nigeria y Argelia, se saldó por parte de Angola con 2 victorias y 2 empates. Brutal. Así pues, Angola acompañó en la Confederación Africana a ese Mundial 2006 a las selecciones de Costa del Marfil, Ghana, Togo y Túnez. La verdad es que no es casualidad que aquella generación angoleña de futbolistas consiguiera ese éxito. Es verdad que es muy sorpresivo, pero ya se venía trabajando desde atrás. Todo se venía gestando desde abajo, ya que en el año 2001 Angola consiguió el que es su único gran título en materia futbolística hasta la fecha. El combinado angoleño se impuso en el Campeonato Africano Sub-21, venciendo en la final a Ghana, que también trasladaba su gafe en las finales a la
categoría juvenil. Uno de los estandartes de esa buena generación que salió campeona sub-21 de África en esa edición de la Copa de África sub-21 de Etiopía fue el gran Pedro Manuel Torres, o como todos le conocimos, Mantorras. Por todo este cúmulo de argumentos, no es tanta casualidad que el conjunto angoleño dirigido por Oliveira Gonçalves acabará clasificando para su primer y único mundial, el de Alemania 2006. Antes de llegar a la cita mundialista de 2006, Angola hizo una parada en la Copa de África de ese mismo año, con el cuyo pase se había ganado en la fase de clasificación mundialista. Quedó encuadrada en un grupo con Costa de Marfil, República Democrática del Congo y Togo, por lo que en ese grupo había dos selecciones que iban a ser mundialistas en el Mundial 2006. Al final de la fase de grupo, República Democrática del Congo quedó por encima de Angola por una diferencia ínfima en cuanto a la diferencia de goles anotados y encajados, por lo que Angola no pudo pasar a la segunda fase a la fase de eliminatorias de esa Copa de África. Después de aquella experiencia que no fue del todo negativa, Angola se presentó en Alemania. El caprichoso destino deparó que Angola quedara encuadrada en el grupo D, justo donde ejercía de cabeza de serie Portugal, la metrópoli de la que había sido colonia durante tantos años y que tantas raíces le unían. El debut en un mundial angoleño se produjo precisamente ante Portugal, en Colonia. Un gol de Pauleta declinó el encuentro a favor de los portugueses por la mínima. En el segundo encuentro, Angola resistió ante México, cerrando el encuentro con un empate a 0 que lo obligaba a ganar en la última jornada. El punto sacado ante Irán, con un empate a 1, fue insuficiente para acceder a la ronda de octavos de final. Angola quedó tercera de su grupo, por detrás de Portugal y México con 2 puntos, y cayendo con honores, haciendo gala del juego que le había llevado a ese gran éxito. Ese único gol anotado por Angola en un mundial tiene grabado el nombre de Flavio Amado, que llegó a jugar en Europa, en Bélgica, y que consiguió marcar el empate en el tercer partido de la fase de grupos ante Irán. De las 22 selecciones que componían ese campeonato del mundo de Alemania 2006, Angola consiguió quedar al final del certamen la 23ª mejor, con 2 puntos conseguidos en la fase de grupos, lo cual, la verdad, siendo su primera participación mundialista, siendo todo un premio, el éxito era jugar ese mundial, no está nada mal, no era tan mala el desempeño angoleño en ese mundial, en esa cita mundialista de 2006. Esa generación aún continuó mostrando un buen nivel de fútbol, ya que consiguieron otro hito a nivel de fútbol en Angola, que fue alcanzar la ronda de los cuartos de final de la Copa de África en las ediciones 2008 y 2010, los dos mejores resultados de los angoleños en un campeonato africano. En 2008 se enfrentaron a Egipto, la selección más laureada de la competición, y los norteafricanos les eliminaron por 2-1 a pesar del gol de Manucho. En la edición siguiente, la que se cruzó en su camino fue Ghana, con un corto 0-1 que cortó de raíz las aspiraciones angoleñas de pisar semifinales. Aquella fue la gran aportación al fútbol de esa generación de oro de las palancas negras, como bien anuncia la bufanda, y que es como se le conoce al combinado angoleño. Una generación que grabó sus nombres en letras de oro dentro del fútbol angoleño y que, bueno, aún siguen imborrables, y veremos cuánto tiempo perdura esa gran generación, siendo como la mejor generación de futbolistas angoleños, liderados, eso sí, con un jugador bastante reconocido como es Mantorras. Bueno, y hasta aquí una nueva historia, esta vez de fútbol africano. Sé que teníamos poquitos vídeos de fútbol africano, pero vamos a tener más, porque después de este se viene un repaso al campeonato, a la Copa de África sub-20 que se está disputando a una fecha de grabar este vídeo, y lo veremos más adelante, ese repaso a los jóvenes promesas. Pero hoy tocaba una historia de superación de un país que es de los más pobres del mundo, y sobre todo que llegó a ser mundialista, y es la única cita mundialista que ha conseguido en la que ha conseguido participar Angola, siendo tampoco una selección muy destacada dentro del continente. Ya decimos, pasó apuros en esa primera fase de clasificación y luego arrasó en las segundas selecciones tan importantes como Argelia o Nigeria. Espero que os haya gustado este vídeo, que ya tenía pensado hacerlo desde hace tiempo, y evidentemente después de que mi amigo Elcio me regalara esta bufanda de Angola para la colección, pues más aún había que hacerlo. Sin más, si os ha gustado el vídeo, como siempre, dejar un like, una suscripción, y nos vemos en el siguiente vídeo.